Entonces, si estás apuntando, vamos a ver algunas citas y te voy a explicar algunas cosas también. El modelo de Dios para la iglesia, ¿ok? Distintivo número 1, el modelo de Dios para la iglesia. Busca por favor Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. El modelo de Dios para la iglesia. Este es el 1. Cada último de mes vamos a estar dando uno. Entonces, en un mes vamos a ver el 2. ¿Ok? Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando del fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Pedro? ¿Qué creen ustedes? No es Pedro, es la declaración que Pedro hizo. El fundamento de la iglesia es nuestra fe en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Jesús es el Mesías, en que Jesús es el enviado de Dios para nuestra salvación y nuestra redención. En eso se fundamenta la iglesia. En eso se fundamenta nuestra iglesia. En eso es en lo que tú y yo vivimos. Y le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En la fe. En la fe que tú y yo tenemos para con Jesús. ¿En quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús tomó forma de hombre. Nació de una virgen. Jesús vivió una vida perfecta. Y entonces esa vida perfecta fue ofrecida en la cruz del Calvario. Y Jesús murió como un delincuente, como un violador, como un asesino. Y Jesús cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jesús cargó la condena que nosotros teníamos. Jesús cargó la vergüenza que nosotros teníamos, los errores que nosotros hemos cometido. Y Jesús los clavó en la cruz, dice Colosenses. Y Jesús rompió el acta de los decretos que era en contra de nosotros, que nos hacía merecedores de la muerte y del infierno. Y por eso creemos en Cristo. La edificación de una iglesia no es sobre un hombre. Tú sabes quién dice que fue sobre un hombre, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la gente dice: es que Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Y entonces todos los que creen en esa iglesia, entonces son los sucesores de Pedro. Y ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Religión popular en México. Y entonces creen que fue fundada en un hombre. Y hasta el día de hoy, ellos creen que la iglesia está fundada en un hombre. En un hombre que se viste de blanco, en un hombre que es igual como tú y como yo, pecadores, y que vive en su carne, y su carne necesita conocer de Jesús, y necesita ser santificada y glorificada por Dios en su momento. Pero Él tiene, igual que tú y que yo, que inclinar su rodilla y reconocer que solamente en Jesús y solamente por Jesús podemos obtener salvación. Nuestra iglesia, el modelo de Dios para la iglesia es el tema. Nuestra iglesia está basada no en un hombre. Nuestra iglesia no está basada en una institución. No está basada en un movimiento. No está basada en una denominación. Es una de las primeras cosas que la gente pregunta o te pregunta. Y sobre todo cuando ya son cristianos de tiempo, ¿verdad? ¿Y ustedes de qué denominación son? ¿De dónde vienen? ¿De qué movimiento son? ¿De qué tendencias son? ¿No? Y luego los que no conocen de Jesús dice: ¿y ustedes que son aleluyas? ¿De cuáles son? ¿De los que gritan? ¿De los que se revuelcan? ¿De cuáles son? Y la gente nos tiene catalogados a veces de una manera no tan buena, a veces de una manera difícil. Pero la gente tiene su casilla para cada tipo de cristiano. Y entonces tú y yo no estamos basados en una institución, en un movimiento.
No estamos basados en un hombre, no estamos basados en alguien, estamos basados en Jesucristo. Busca por favor Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios 3, 5. Primera de Corintios 3, 5. No es cierto, es Segunda de Corintios, perdón, me equivoqué. Segunda de Corintios 3:5. Segunda de Corintios 3:5. ¿Lo encontraste? Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién dice ahí? De Dios. Mi competencia proviene de Dios. Oye, ¿cómo es que hay tanta gente? ¿Por qué? ¿Acaso es que un hombre? No. Nuestra competencia proviene de Dios. Lo que tengo proviene del Señor Jesús. Versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y eso se refiere a la ley. Y se refiere al confiar en la ley, en el fariseísmo de la ley. Y entonces, no estamos basados en nuestra propia competencia. No estamos aquí porque somos buenos. Ninguno somos buenos. Nadie. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Sino que todos necesitamos de Dios. Por cuanto hemos pecado y fuimos destituidos, alejados de la presencia de Dios. Porque he encontrado gente que dice, es que pues yo sí quiero ir a la iglesia, pero pues ahora que me sienta bien, ahora que las cosas se arreglen en mi vida, mira, por ahorita estoy un poquito desubicado, mira, voy a esperar. Pues no, o sea, es por eso que estamos aquí. Porque no somos suficientes por nosotros mismos. Es por eso que estamos aquí, buscando de Dios, porque no hay nada en nosotros que pueda salvarnos. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos, por eso venimos y estamos esperados en la palabra de Dios y estamos comiendo del maná espiritual que es Jesús, porque nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Y luego de repente puede haber alguien que diga, es que puros hipócritas hay allí. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6. Hay más lugares para otros, ¿no? ¿Sabes? Cuando hablamos de dependencia, hablamos no de lo que yo puedo, sino hablamos de lo que Jesús ya hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Venció a la muerte y al pecado. Y por causa de ese hecho en la cruz, nosotros nos hemos reunido aquí. Para hablar de Jesús, para hablar de lo que Él hace, para hablar de lo que Él puede. El libro de Lucas está plagado, lo que estamos estudiando domingo a domingo, el libro de Lucas está plagado de milagros de Jesús. Está plagado de que la gente conocía de Cristo, de que la gente sabía que el reino de Dios estaba frente a sus ojos cuando veía los ojos brillantes de Jesús, del Mesías. Y entonces empezaron a creer y mucha de esa gente murió por su fe cuando Jesús resucitó y se fue. Mucha gente decía, es que yo lo vi, es que a mí me sanó. Y el ciego Bartimeo tal vez llegaba con la gente y decía, es que a mí me sanó, me dio la vista. Y luego el hombre que estaba sentado en el templo de la Hermosa. Entonces cuando Pedro y Juan oraron por él, dijeron, es que Jesús nos sanó. Es que Jesús hizo lo que era imposible para los hombres. Un leproso se acerca a mí, Dios me sanó, Jesús me sanó. Y mucha gente murió por eso, por su fe. Y tú y yo, nuestra fe está fundada en Jesús. Nuestros ojos han visto quién es Él. Tal vez no tangiblemente. Y eso es lo que esperamos ver algún día, poder verlo con nuestros ojos. Por eso sigo adelante. Y por eso tú también. Tenemos que seguir adelante. Porque algún día lo veremos tal cual es, cara a cara. Esa es mi esperanza. Esa debe ser tu esperanza todos los días. Y entonces, cuando hablamos del modelo para la iglesia, hablamos de nuestra fe en Cristo.
Vamos a considerar, por ejemplo, el libro de Hechos. El libro de Hechos como el modelo de Dios para la iglesia, para nuestra iglesia. ¿Cómo es la iglesia en el libro de Hechos? Cuando Jesús ascendió, cuando Jesús se fue, empezó allí, empezaron a llamarse cristianos, empezaron a ser seguidores de Jesús y entonces empezaron a reunirse. La primera iglesia cristiana, los seguidores de Jesús allí en Jerusalén. Y allí en el libro de Hechos, ¿cómo era esa iglesia? Era una iglesia próspera, era una iglesia unida, era una iglesia grande, bendecida y sobre todo una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios. Entonces no se puede hallar el propósito del hombre en otro hombre. Yo no puedo hallar mi propósito en ti. Tú no puedes hallar tu propósito en mí. En la vida podemos encontrar ejemplos de vida, de sabiduría, claro está. Y hacemos reverencia, dice la palabra, enfrente de las canas, claro que sí. Pero yo no puedo basar el propósito de Dios para mi vida en otro hombre. Mi propósito está en Dios. Tu propósito está en Cristo. Nuestro propósito como iglesia se encuentra en lo que el Espíritu Santo hace. La iglesia en el libro de Hechos estaba guiada por el Espíritu Santo y la gente iba y consultaba a Dios a través del Espíritu Santo y decía, siendo el Espíritu Santo Dios, decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pablo, tenemos muchísimos ejemplos de cómo Pablo iba y decía, Señor, tengo que ir, Señor, mira, y a veces el Espíritu Santo le cerraba las puertas a Pablo y le decía, no quiero que vayas a este lugar, no quiero que vayas, ve al otro lugar, ¿no? Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y ahora déjame te digo también otra cosa, acerca de prosperidad, acerca de grandeza, acerca de bendición, ¿ok? Cuando hablo acerca de prosperidad, de grandeza y de bendición, no hablo de que vamos a hacer un templezototote y de que vamos a ponerle oro por todos lados a ese templezototote y de que vamos a hacer miles y miles de millones de cristianos, todos aquí de San Antonio no hablo de eso. Hablo acerca de la grandeza y de la riqueza de la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Hablo acerca de eso. ¿Quién puede comprar eso? El dinero, tú has ganado dinero. ¿Cuánto dinero has ganado en tu vida? Muchísimo. Muchísimo dinero ha pasado por tus manos. ¿Y dónde está? Se ha ido. Pero sabes, cuando tú y yo perseveramos en el conocimiento de Dios, ese conocimiento enriquece nuestro corazón. Ese conocimiento nos hace sabios en la vida. El propósito que Dios tiene para nosotros, cuando lo identificamos, sabemos, Señor, he aquí, tú estás. Señor, gracias por darnos un propósito. Mi propósito está a los pies de Jesús. Tu propósito está a los pies de Jesús, allí en la cruz. Cuando empezamos, por ejemplo, a investigar modelo de Dios para la iglesia, cuando empezamos a investigar y a documentarnos acerca de la historia de la iglesia en el libro de Hechos, nos daremos cuenta de que se han cometido muchísimas atrocidades en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y por causa de estas atrocidades, mucha gente que debería de seguir a Cristo ya no lo hace dentro de las iglesias. Y hablamos de nosotros, ¿no? No hablamos de la iglesia ya de España, ni la iglesia de África. No, hablamos de la iglesia aquí en San Antonio. ¿Ok? Por causa de, en el nombre de Jesús, se han cometido atrocidades y muchos que deberían de estar en la iglesia ya no están. Y la gente ya no sigue a Jesús. Pero no debemos ver estas circunstancias como algo así como que, no, pues mira, ya la gente no quiere, mira, sino tenemos que ver y seguir a Cristo. Ya no lo hago. Esas circunstancias en mi vida ya no están. El evangelio de Cristo es sencillo. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Dar misericordia, amor, ayuda al necesitado. Nadie puede ponerse en contra de eso. ¿De qué hablamos como nosotros en esta iglesia? Bueno, hablamos de misericordia, hablamos de gracia, hablamos de amor, de ayuda al necesitado. Vamos a ver en otro distintivo que no somos una iglesia que busca culpables. Acuérdate de esto. Buscamos que no seamos una iglesia que busca culpables, sino una iglesia que ayude al que lo necesita, a Dios.
una iglesia que ayude a vendar heridas. Ya demasiado tenemos con gente que hostiga, con gente que apunta, con gente que condena, con gente que hace sentir mal. Y que dice, por causa tuya, y por causa tuya, y mira que no sé qué. No, somos una iglesia que ayuda. Somos una iglesia que habla de misericordia. Eso es lo que hacía Jesús. No iba y entonces con el leproso, cuando nadie quería orar por él, porque los iba a contagiar de lepra, no se acerca el leproso. Jesús le pudo haber dicho, allá desde lejecitos, leproso, allá desde lejecitos, mira, ¡pum!, te sano. ¿Pudo haber hecho eso, sí o no? Claro que sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Se acercó y lo tocó. Porque había misericordia en eso. Porque le hizo sentir diferente, le hizo sentir incluido. Piénsalo, ¿cuántos leprosos hay por allí? Espiritualmente hablando, ¿cuántos leprosos puede haber por allí en San Antonio? ¿Cuántos leprosos puede haber allí que mucha gente le saca la vuelta? Que mucha gente dice, mira que no sé qué, mira que se equivocó, mira, jajaja. ¿Y cuántos de ellos necesitan una mano que se acerque y le diga, no te preocupes, Dios te ama? Dios quiere sanar eso en tu vida. Dios quiere sanar lo que alguien más hizo. Dios quiere sanarte. La sociedad tiene problemas con lo que dicen los que dicen ser cristianos, con los que dan un mal testimonio, ¿verdad? Y yo creo que eso también pasa, igual aquí que en muchas otras partes. La gente tiene problemas con otros que han dado un mal testimonio. Y por causa de esos, muchos no se acercan. O muchos ya no están. O muchos han claudicado, han dicho, ¿sabes qué? Ya no tiene caso, ¿sabes qué? No más, ya no quiero problemas, ya no quiero esto, ya no quiero aquello. ¿Y sabes por qué? Porque el Evangelio no habla de misericordia, no habla de Jesús, sino habla de preceptos, habla de mandamientos y habla de leyes que hay que cumplir. Y la gente cuando escucha esto, no llega a los pies de Jesús. ¿Por qué Jesús tenía multitudes? ¿Y por qué los fariseos se la pasaban solos? ¿Por qué los fariseos tuvieron tanto celo de Jesús? Una de las cosas es que Jesús hablaba con autoridad. Los fariseos decían, no, que sí, que no sé qué, que no sé cuánto, pero Jesús decía, se acercaba a la gente. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando los fariseos no permitían, por ejemplo, que ningún leproso o una mujer inmunda se les acercara, Jesús fue a donde estaba la necesidad. Jesús fue y levantó la mano de una niña que estaba muerta, la hija de Jairo, y le dijo, ven, levántate, a ti te digo, niña, levántate. Cuando los fariseos decían, ay no, me voy a contaminar, Jesús fue y le agarró su mano. Jesús fue y tocó la mano de ese hombre que tenía la mano seca. Y muchos tal vez, ¿qué fue lo que hizo tu papá? ¿Y qué fue lo que hiciste tú? Por andar pecando, ándele, lero, lero, candelero, patas de cuero, ¿no? Por eso te lo has ganado. Y Jesús dijo, te perdono. Y su mano empezó a estirarse. Y la gente decía, por Belcebú, en el nombre de Satanás. No entendía. O se hacían los que no entendían. Y entonces, ¿cuánta gente necesita de ayuda? Piensa en toda esa gente que tú conoces aquí y que necesita reformar su vida, necesita regresar a los pies de Cristo. No necesita preceptos, ni normas, ni leyes, ni que lo exhiban, ni que lo condenen. Necesita regresar a los pies de Cristo, regresar a su primer amor. Busca en tu Biblia, por favor, Apocalipsis, el último libro. Apocalipsis, el último libro. No lo vamos a leer todo, pero quiero que lo identifiques nada más. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y ahí viene el mensaje a las 7 iglesias de Asia. ¿Ok? El capítulo 2 comienza diciendo mensajes a las 7 iglesias. Y la primera iglesia, ¿cómo se llamaba?
Éfeso. La segunda, Esmirna. La tercera, Pérgamo. Cuarta, Tiatira. Quinta, Sardis. 6, Filadelfia. 7, Laodicea. ¿Ok? Y todas estas iglesias estaban en Asia Menor. Y estas iglesias fueron fundadas y entonces empezaron precisamente hablando de misericordia, de amor, de ayuda y todo eso. Pero después de 60 años, porque el libro de Apocalipsis se escribió alrededor de 60 años después de Jesús, de que Jesús murió y se fue, como en el año 90, 80 y por ahí, ¿no? Y entonces se escribe. Y entonces Apocalipsis se escribe 60 años después de esto. No mucho tiempo. Y entonces se dan cuenta, si tú lees al ratito en tu casa, todos se dan cuenta de que la iglesia se había corrompido. La iglesia era corrupta, la iglesia era tibia, la iglesia era nauseabunda y había empezado una propia historia en ellos mismos. No podemos encontrar el modelo de Dios para la iglesia en su propia historia. Es que nosotros somos así, no podemos encontrarlo en su historia. Lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, porque en la historia de la iglesia han ocurrido errores también. Y no podemos, es que mira, así, es que somos como ellos. Jesús les dice, a ver, tú has dejado tu primer amor, tú has tenido la doctrina de los nicolaitas, tú, y así les empieza a decir todo eso. El libro de Hechos es nuestro modelo, en donde la iglesia era dinámica, era dirigida por el Espíritu Santo y era con poder en el Espíritu Santo. Era una iglesia que llevó el evangelio al mundo. Llevó el evangelio al mundo con eficacia, con suma eficacia. ¿Por qué la iglesia llevó con suma eficacia el evangelio al mundo? Porque hablaban de lo que Jesús hizo en mi vida. En aquel entonces no había así como Biblias, cada uno tenía su Biblia. A ver, hermanos, vamos a ver el libro de Apocalipsis. No existía todavía. Todavía no se habían escrito algunos de los libros. Y entonces tuvo un gran auge en el libro de Hechos. La iglesia creció, ¡fum! Así. Fue un gran auge en todo Jerusalén, en Judea, y luego se fue regando para todos lados como Jesús lo había predicho. Y entonces fue con suma eficacia. ¿Por qué? Porque hablaban los primeros cristianos de lo que habían visto, de lo que habían oído. ¿Qué es lo que habían visto y qué es lo que habían oído? Habían visto a Jesús, habían oído de Jesús. ¿Y qué? ¿Qué habían visto? Habían visto misericordia, habían visto poder. El evangelio de Dios significa buenas nuevas, significa buenas noticias. El reino de Dios ha venido y son buenas noticias. ¿Te acuerdas de la historia de la viuda de Naín ahí en Lucas? Cuando esa mujer lo había perdido todo, cuando esa mujer no tenía nada más que hacer. Era viuda y había perdido a su único hijo. Y entonces Jesús llega a la aldea y cuando llevaban el féretro hacia el cementerio, Jesús dice, ¿qué pasó ahí? Mi hijo murió. Y entonces la gente hizo un gran alboroto y Jesús tocó el féretro y dijo, muchacho, levántate. No te preocupes. Las buenas nuevas significan Jesús ha venido. Jesús tiene el control. El Hijo de Dios, el Rey, el Todopoderoso está entre nosotros, habita entre nosotros. Hay cosas de las cuales tal vez nos arrepentimos y todavía estamos pagando consecuencias de ellas. Pero ¿sabes algo? Jesús, la buena noticia es que podemos confiar en Él. Y no hay pecado que Él no pueda perdonar. Y no hay pecado más grande que su misericordia. Busca, por favor, vamos a ir a algunos pasajes. Busca Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Ahí vamos a estar un ratito. Colosenses capítulo 1. Esa es la buena noticia. El modelo de Dios para la iglesia se basa en Jesús, en el evangelio, en la eficacia del evangelio. Hablar de Jesús. Eso es el evangelio. Hablar de Cristo. Colosenses 1:5. ¿Lo tienes?
Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la ley de Dios, y el guardar los mandamientos de Dios, y el que te tienes que vestir así, y que te tienes que hacer así, y te tienes que comportar de esta otra manera. ¿De eso? Cuando conociste ¿qué? La gracia de Dios. Cuando conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios para nosotros, es el perdón. ¿Cómo has visto la gracia de Dios en esta semana en tu vida? La primera cosa que podemos hablar es, estoy vivo. Mira, mis pulmones respiran y sirven, cuando los de muchos no. Cuando los de muchos han perdido la vida por causa de algo menor que eso. Tus ojos ven. Es la gracia de Dios cuando hemos visto tanta mugre en nuestras vidas y tus ojos ven. Y puedes caminar cuando tantas veces has tropezado y te has lastimado a ti mismo. Esa es la gracia de Dios. Mi vida escondida en el hueco de la mano de Cristo. Y si quieres seguimos hablando de la gracia. Pero aquí nos vamos a quedar hasta unos 4 o 5 días. Sigamos platicando por haber conocido la gracia de Dios. Ahí mismo, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo comienza nuestra vida en Cristo? ¿Cómo comienza? En el conocimiento de Dios, abundando en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Abre su palabra, abre la Biblia. Es lo que estamos haciendo. Ahí mismo, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, está hablando de Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros están muchos. Están incompletos. Les hace falta abundar en obras para estar completos. ¿Sí dice eso? No. Dice, en Jesús están ¿qué? Completos. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de lo que somos y hablamos. Allí mismo, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nadie te prive de lo que Dios te da. ¿Sabes? Los seres humanos hemos caído en religiosidad. Hemos caído en un sistema religioso y la gente busca más y entiende más de que Dios está en su vida porque hace o deja de hacer. Jesús está en mi vida porque creo en Él. Es lo que dice la palabra. Todo aquel que en Él cree no se pierde. ¿Crees tú en Él? De ahí se deriva todo lo demás, claro está. Sí, no podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra, pero todo comienza con creo.
Señor, yo creo. Señor, yo creo en ti, creo en lo que tú has hecho por mí. Y cuando hablamos del libro de Colosenses, los cristianos en Colosas estaban batallando con muchos judaizantes, con mucha gente que andaba hablando acerca de cosas místicas y del culto a los ángeles. Y vamos todos a orar a nuestro angelito de la guarda, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y ustedes tienen que guardar lunas nuevas y días de fiesta, si no, no son hijos de Dios. No, decía, nadie te prive, decía Pablo. ¿Tú has creído en Jesús? Sí, es suficiente. No puedes añadirle más, no puedes quitarle nada, porque en Él estamos, ¿qué dice? Completos. En Él estamos completos. Cristo hizo ver que la iglesia estaba mal en ese tiempo. En Apocalipsis, en Colosas, la iglesia estaba mal en ese tiempo. Y Cristo bien pudiera decir lo mismo de la iglesia el día de hoy. Porque mucha gente basa el modelo de Dios a la iglesia en preceptos de hombres. Y alguna vez platicamos de eso, ¿se acuerdan? Preceptos, mandamientos. Y entonces, en vez de buscar a Cristo, la gente depende de obras. La gente depende de lo que hago o no hago. La gracia de Dios tiene que ver con de tal manera nos amó. Efesios capítulo 2, versículo 1. Búscalo. Ahí está, atrasito. Efesios 2, 1. Efesios 2:1. ¿Lo encontraste? Efesios 2:1 dice, y Él, o sea, hablando de Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando ya te portaste bien. ¿Sí dice así? No. Y Él os dio vida a vosotros cuando tú, dice, estabas ¿cómo? Muerto en tu delito y en tu pecado. Cuando tú estabas muerto, Él te dio vida. Cuando tú y yo nos habíamos equivocado tanto hasta llegar hasta el fondo de lo más profundo de nuestra ineptitud, Él te amó. Y Él demostró su amor en la cruz por ti y por mí. Él demostró que Él nos ama mandando a su único Hijo, el Padre, amándote a ti y a mí. Así como estás, así como estabas. Bríncate a Apocalipsis, otra vez. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 5, 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos, ¿qué? Lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí no dice, primero te bañaste y luego ya te salvó, ¿no? Así como que, ay, José Luis, mira, ¿sabes qué? Primero vete a bañar y quítate todos tus pecados y luego ya te recibo como mi hijo. No. Así como olíamos a pecado, así nos amó. Al que primero nos amó y después nos lavó con la sangre que Él derramó en la cruz. Primero nos amó. De tal manera Dios te amó. Y tú y yo respondemos a ese amor. ¿Cómo? Pues entonces dando fruto, arrepintiéndonos, buscando de Él, acercándonos a Él. Y ese es el fundamento de la iglesia. ¿Qué? Yo creo en Cristo. Su gracia me levanta cada día. Porque yo no soy suficiente para conmigo mismo. No soy competente para conmigo mismo. Y también nuestra iglesia depende del Espíritu Santo. De su gracia y del Espíritu Santo. Tal como Dios quiso que fuera. Busca Hechos, por favor. Ahora vamos a Hechos. Tal como Él quiso que fuera. Que dependiéramos de Él, que buscáramos de Él. Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos a ver unos ejemplos. Hechos 13, 2. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién dio la orden de apartar a Bernabé y Pablo? El Espíritu Santo. Apártenmelos, dijo. Y luego Hechos 15:28. Hechos 15:28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Quién estaba dirigiendo la iglesia en el libro de Hechos? El Espíritu Santo. Hechos 16:7 son ejemplos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Quién estaba dirigiendo otra vez la iglesia? El Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Hechos 4, 23. Hechos 4, 23. Hechos 4, 23. ¿Lo encontraste? Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaban muchas lenguas. Vamos a hablar también de eso más adelante, en uno de nuestros distintivos. ¿Qué fue lo que pidieron hablar? ¿Qué fue lo que los discípulos, qué fue lo que Pedro y Juan, después de haber salido de la cárcel, pidieron al Espíritu Santo, a Dios? ¿Qué fue lo que le pidieron? Señor, llénanos de valor, llénanos de denuedo. Eso significa denuedo, convicción firme para hablar de algo. Llénanos con un denuedo especial, Señor. ¿Para qué? Para hablar tu palabra. Llénanos con un valor especial, Señor. Y con denuedo hablaban la palabra. ¿Sabes? Creo que el día de hoy la iglesia en general necesita hablar de la palabra. Y eso es que como iglesia, como un distintivo nuestro, seguimos practicando la palabra. Que esto no esté guardado en tu casa. Que esto no esté guardando polvo allí en el ropero. Que esto se forme parte de ti. Que esto huela a ti, porque lo traes cerquita de tu corazón. Que esto sea en realidad por lo que vives y caminas cada día. Que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestras vidas. Hombres, mujeres dirigidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, que buscaban la dirección de Dios. Y había 4 funciones básicas que el Espíritu Santo, y ahí en el libro de Hechos podemos encontrar. Busca Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos 2:42. ¿Lo encontraste? Hechos 2:42. Dice, vamos a leerlo todos juntos, ¿sale? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en esas 4 cosas. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Alguien puede imaginarse cuál es la doctrina de los apóstoles? Recuerdo que en ese momento no había Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento estaba solamente delimitado para los escribas y fariseos y estaba en el templo.
No podían ir como a la tienda y comprar una Biblia para hablar de la... No. ¿Cuál era el evangelio? ¿Cuál era la palabra? El evangelio de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que los apóstoles habían visto y habían oído de Jesús. ¿Qué habían visto y oído de Jesús? Misericordia, amor, ir por el perdido, buscar al que está enfermo. Eso es lo que Jesús había dicho. Y decía, ve y no peques más. Un cambio de vida. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No es solamente, pues no, yo no me acosté con esa mujer. Sí, pero la pensaste y ya pecaste. Que nuestro corazón esté limpio. 4 funciones básicas. 1, la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Lo que Jesús predicó. Sí, hablamos de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero la doctrina de los apóstoles hablaba acerca del reino de Dios. Y entonces todos ellos, ninguno a lo mejor se sabía muchos versículos. Es que no me sé muchos versículos, pastor, por eso no puedo salir a predicar. Ellos tampoco se lo sabían. No existía la Biblia así para aprendérsela. Pero hablaban de lo que habían escuchado. Yo me acuerdo que Jesús, cuando yo comí con él, decía Pedro, un día que estaba orando por él, él dijo, Padre, ayúdame. Y entonces, pues yo puedo también hacerlo. Y el Espíritu Santo le recordaba lo que Jesús decía. Misericordia, amor, gracia. Hablaba acerca de compañerismo. La segunda cosa, la iglesia hablaba de la palabra de Dios, y eso es de lo que tú y yo necesitamos hablar. Palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que reine entre nosotros. Y 2, la iglesia primitiva hablaba del compañerismo. Tener las cosas en común. ¿Cómo te va? ¿Qué puedo orar por ti? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hermanos? Fuera de tu familia, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? 3, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué significa eso? Santa Cena. Hablando, la Santa Cena en sí, no de comer el pan y beber el vino o el jugo de uva, sino más bien recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Que no se te olvide lo que Jesús hizo por ti. Yo estoy aquí porque Jesús hizo eso por mí en la cruz. De eso habla la Santa Cena. No de, es que tengo que hacerlo. Es que tenemos que hacerlo cada mes, cada año, cada 2 veces a la semana. Es recordar lo que Jesús hizo por mí. Por eso es tan importante que lo sepamos. De hoy en 8 días vamos a celebrar Santa Cena. Que sepamos qué es lo que significa eso. No es nada más comerte un pedacito de pan y beber un poquito de jugo. Es saber, entender el sacrificio de Jesús por mí en la cruz. Cuando yo era malo, Él me amó. Cuando yo estaba alejado, Él me buscó. No lo merezco. Esa es la gracia. Y sin embargo, Dios está conmigo. ¿Y alguna vez has sentido que te falta tu fe? ¿Qué podemos hacer para que mi fe crezca? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, en el compañerismo unos con otros, en el partimiento del pan, y 4, en la oración. Ese es algo que necesitamos todos los días. Y Jesús oraba y oraba y oraba y oraba y oraba de día, de noche y de tarde, y los discípulos así como que, ay Señor, otra vez. Y Jesús, no puedes aguantar ni 1 hora. Pero sí podemos estar ahí sentados viendo una película 2 horas, ¿no? Y no puedes aguantar ni 30 minutos. Oración es una de las cosas que inminentemente necesitamos como iglesia. Amén. Necesitamos oración. Buscar el rostro de Cristo. Y alguna vez cuando tú has sentido que tu fe falla, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿A dónde acudes? Es que siento que ya no tengo fe. Es que siento que ya no puedo. Es que siento que las cosas me abruman. Romanos 10:17.
Romanos 10, 17. Entonces, 4 cosas en las cuales ellos perseveraban. ¿Cuáles? Vamos a repetirlo. 1, la palabra de Dios. 2, el compañerismo. 3, el partimiento del pan. Y 4, la oración. Romanos 10, 17. ¿Lo encontraste? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír cada 8 días al pastor Alejandro Servín. Por eso crece mi fe. Por eso crece tu fe. ¿Por qué crece tu fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Yo no tengo trascendencia. Mis palabras, mi boca, lo que yo te puedo decir no tiene trascendencia en tu vida. No tiene nada que ver. Es la palabra de Dios la que hace crecer nuestra fe. Si algún día has sentido que tu fe se va, porque hablamos de que el modelo de Dios para la iglesia se basa en la fe en Cristo Jesús, y en algún momento tal vez hemos podido decir, es que siento que las cosas ya no van bien, siento que mi vida, siento que esto, siento que mi fe. Ok, ¿quieres fortalecer tu fe? Busca la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos como iglesia. Y también dentro de lo que tú y yo hacemos como iglesia, buscamos un equilibrio. Has encontrado iglesias muy emotivas, ¿verdad? Iglesias que se basan muchísimo en sentimientos y en emociones, en llorar, en reír. Y por otro lado hay iglesias muy solemnes, muy formales, que no aceptan nada de eso. En Calvary Chapel encontramos la enseñanza de la palabra de Dios y un corazón abierto al Espíritu Santo. Es por eso que es importante entender los principios bíblicos que nos muestran la manera como Dios nos ha permitido crecer, cómo nos ha permitido existir. Dios ama al que es emocional como al que es desanimado también. Dios quiere que todos los hombres sean capaces de relacionarse con Él. Eso es lo que Él busca, deseando alcanzar y bendecir a todo tipo de personas. Y cada uno de nosotros tenemos una parte dentro de ese plan de Dios. Pero todos necesitamos conocer dónde encajamos en ese amplio espectro de la voluntad de Dios. Y muchos te pueden decir, pero es que yo no soy de esos. Ok, Dios los bendiga. Está bien. Nosotros buscamos la palabra de Dios. Nosotros buscamos que Dios prevalezca. Nosotros buscamos a Dios al 100% en la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. El verdadero significado de por qué somos iglesia y estamos aquí es nuestra prioridad en la palabra, nuestra prioridad en la fe del Hijo de Dios. Hebreos 11:1, ¿alguien se lo sabe de memoria? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Después de estar en comunión unos con otros, los discípulos, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y Dios hacía su trabajo y la palabra crecía cada día. Hechos 2:47, búscalo. 2:47. Ellos hacían lo que tenían que hacer y la palabra crecía sola. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Solitos llegaban. No tenían que ir a andar buscándolos. Y sabes, he encontrado que nosotros como iglesia, uno de los métodos o el método más eficaz para que la iglesia crezca es a través de un evangelismo relacional. ¿Qué significa eso? Significa que invitas a tu primo, invitas a tu tía, invitas a tu mamá, invitas a tu hermano, invitas a tu amigo. Pero lo invitas y él va a aceptar venir cuando él ve que en tu vida en realidad estás buscando de Dios. Y quiero enfatizarte esto. No que está buscando gente perfecta, porque no hay ninguno. No gente perfecta, sino gente dependiendo de Dios.
gente buscando a Dios en su vida. Y entonces, ¿qué pasaba? Dios añadía, ¿qué? Los que habían de ser salvos. Juan capítulo 21, versículo 17. Juan 21, 17. Te dije que vamos a ver muchos versículos. Juan 21, 17. Juan 21, 17. Jesús le dijo la tercera vez a Pedro, a Simón, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: si me amas, entonces apacienta mis ovejas. La palabra en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra en griego para apacienta es la palabra bosco. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Significa alimentar. Esa palabra significa alimentar. Dale alimento a mis ovejas. Y eso es lo que tenemos como compromiso: alimentar a las ovejas, alimentarte a ti. Tenemos una gran responsabilidad al pararnos aquí enfrente, y tenemos la responsabilidad de darte alimento en base a la palabra. Esto es lo que tú y yo necesitamos. No necesitas mis ideas, no necesitas mis chistes, no necesitas mis anécdotas, ni mi testimonio. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los testimonios son muy padres, nos ayudan, nos motivan, pero eso no hace crecer mi fe según la palabra, sino la palabra en sí. Por eso es necesario que la abramos, que la leamos, que la leamos, que vayamos de un lado para otro, que la tengamos como sumo tesoro en nuestras vidas, que sea lo más importante. Ahora, quiero regresar al asunto de bendecida y grande y todo ese asunto, ¿no? Próspera. ¿Tú crees que nos interesa el tamaño de la iglesia? ¿Tú lo piensas? No. No me interesa. Los que seamos aquí 10, 15, 20, los que estamos aquí, no importa si somos muchos, si somos pocos, lo que importa es que seamos bien alimentados y que seamos aquí en San Antonio y que sepamos abrir la Biblia y que sepamos abrir y saber lo que Dios nos dice. Porque mucha gente dice: ¿y cuántos son? Ah, pues somos 3. Ay, Dios los bendiga y los ayude. Ay, pobrecitos. No, somos como 50. Oh, no, sí. El tamaño no importa. El tamaño de la iglesia no debe ser tu preocupación, sino lo espiritual. ¿Cómo estamos creciendo? Somos 3, somos 10, somos 5, pero hablamos de la palabra de Dios, y eso es lo importante. ¿Ok? Hay muchos programas y seminarios de crecimiento para añadir gente, cosas de evangelismo a la iglesia, pero vamos a ponernos a orar y a leer la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Nada más, y Dios añadirá. Si nos mantenemos fieles, entonces Dios traerá más gente para atender, para cuidar y para ministrar. Cuando la iglesia sea aquello que Dios quiera que sea, cuando haga lo que Dios desea que la iglesia debe estar haciendo, el Señor hará lo que quiere hacer por ella. Pero cuando una iglesia no está haciendo la voluntad de Dios, ¿para qué Dios manda gente allí? ¿Para ser herida? ¿Para que esa gente sea pisoteada? No, no es así. Nuestra iglesia, y estamos aquí gente dependiendo de Dios, gente que hemos sido heridos, y alguien algún día nos echó la mano, y alguien algún día confió en nosotros cuando nosotros ni siquiera lo hubiéramos merecido. Y así también tú y yo tenemos que ser. Algún día te va a tocar confiar en alguien aunque no lo merezca, y algún día te va a tocar estar con él. Cuando la iglesia hace lo que Dios desea, entonces Dios hace lo siguiente. Dios hace lo que tiene que hacer en ella. Los hombres que usó en el libro de Hechos,
Los hombres que Dios usó en el libro de Hechos fueron aquellos que no buscaban su propia gloria, sino buscaban la gloria de Jesús. Y ese es el propósito de nosotros como iglesia, buscar la gloria de Jesús. No mi gloria, no la gloria de alguien. Esos hombres buscaban que el nombre de Jesús se hiciera famoso por todos lados. Eso es lo que yo busco en mi corazón y lo que debe de estar en nuestro corazón como iglesia. Que el nombre de Jesús sea famoso, que la gente busque quién es Jesús, no quiénes somos nosotros. Mucha gente, muchos pastores invierten tiempo, dinero, esfuerzo tratando de promover una iglesia y ahora, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, todo eso. O tratando de promoverse a sí mismos, buscando éxito de lo que ellos empezaron. Pero no es así. Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. Ya casi acabo. Mateo 23, 11. Mateo 23, 11. Mateo capítulo 23, versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué busco yo? Busco humillarme delante de Dios. Buscamos la gloria de Cristo como iglesia. Ese es el modelo de Dios para la iglesia. No la gloria de un hombre, no la gloria de un método, no la gloria de una denominación, no la gloria de un movimiento. Buscamos la gloria de Jesús. La iglesia de Hechos, dirigida, fundamentada, sustentada en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios y en la unidad dentro de la iglesia. Ese es el modelo de Dios para nosotros. Eso es nuestro primer distintivo, lo que nos hace diferentes de todas las demás iglesias. Eso es lo que distingue a Calvary Chapel. Oramos. Padre Santísimo, te damos muchas gracias. Tú eres bueno, Padre, eres fiel. Confiamos en ti. Y Señor, creemos con todo nuestro corazón que el modelo de Dios para la iglesia está allí en el libro de Hechos. Y es lo que buscamos hacer, perseverar en tu palabra, confiar en ti, orar, estar en ser unánimes, estar unidos, Señor. Hablar de ti y crecer en ti y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Llévanos como iglesia a ese punto. Llévanos como iglesia a poder cumplir tu propósito aquí, Señor, en este lugar. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien tiene alguna necesidad de oración? Queremos orar por ti. ¿Sabes? Te invito a que vayas con alguien y ve con alguien que no venga contigo, ¿no? De preferencia.